Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema de aplicación de las derivadas. Nos pide encontrar el cilindro de mayor volumen posible que se puede inscribir en una esfera de radio R. Este es un ejercicio de geometría similar a los que hemos estado resolviendo en los videos anteriores. Si no han visto los videos anteriores, es muy recomendable que los vean para que puedan entender mejor este video. Les voy a dejar los enlaces en la descripción para que vayan y los vean. También son ejemplos muy interesantes. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es lo que siempre les recomiendo hacer, que es empezar haciendo un dibujo de lo que nos están pidiendo. Entonces, en este caso tenemos una esfera de radio R. Aquí tenemos la esfera. Se suele representar este círculo como para darle la idea de perspectiva para que se vea así como tridimensional. Y tenemos aquí el centro de la esfera. Entonces lo que vamos a hacer es inscribir un cilindro aquí en esta esfera. Eso significa que la orilla del cilindro debe encontrarse sobre la esfera. En la mera superficie de la esfera, ahí debe de estar este círculo y también este círculo de acá, ¿sí? Entonces esta es una forma de inscribir un cilindro en una esfera, pero no es la única. También se podría inscribir de esta otra manera, haciendo un cilindro así con una altura menor, que quede así como más ancho, o puede ser un cilindro más angosto como este de acá, más alto. Entonces hay infinidad de cilindros que se pueden inscribir en esta misma esfera, pero entre toda esa infinidad de cilindros existe un cilindro que tiene el mayor volumen y es el que nosotros queremos determinar. Entonces vamos a centrarnos en el primer dibujo y vamos a darle variables a las longitudes del cilindro para expresar el volumen. Entonces vamos a decir que la altura del cilindro es h y que el radio del cilindro es R mayúscula. Uso la R mayúscula porque la R minúscula ya representa el radio de la esfera, ¿sí? Pero este es otro radio, este es el radio del círculo de la base del cilindro, ¿sí? Entonces recordemos que en geometría aprendemos que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. La base es un círculo, su área es pi por radio al cuadrado. Entonces va a ser pi por radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen del cilindro. Vean que el volumen depende de dos variables que son la R y la H. Entonces, como queremos encontrar el mayor valor posible del volumen, vamos a necesitar expresar esta función en una sola variable. Necesitamos encontrar entonces una relación adicional entre la altura y el radio. Y ahí es donde tenemos que aplicar alguna cosa de geometría, semejanza de triángulos, teorema de Pitágoras, que son generalmente las cosas que aplicamos. En este caso podemos hacerlo con el teorema de Pitágoras. Vean que si unimos el centro de la esfera con la orilla del cilindro de esta manera, lo que estamos trazando es un radio de la esfera, porque como dijimos, todo este círculo de aquí está sobre la esfera. Entonces, al unir el centro con cualquier punto de ese círculo, bueno, pues eso será un radio de la esfera. En particular, si lo hacemos hasta acá, en este punto de aquí. Entonces, eso es un radio de la esfera. Y completamos un triángulo rectángulo trazando esto de aquí, que va a ser la mitad de la altura del cilindro completo. Esto es h sobre 2. Entonces, tenemos aquí un triángulo rectángulo y podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que va a ser la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es r cuadrada más h sobre 2 al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado y despejamos alguna de las variables, ya sea la r o la h, para luego sustituir en el volumen y que nos quede una sola variable. En este caso lo recomendable es despejar r cuadrada para directamente sustituirlo aquí. Entonces esta h cuadrada sobre 4 pasa restando y luego pues ya tenemos despejada r cuadrada. No hace falta pasar luego como raíz cuadrada porque directamente aquí hay que sustituir r cuadrada. Entonces el volumen en función de h va a ser igual a pi por lo que vale r cuadrada, que es r cuadrada menos h cuadrada sobre 4, y todo esto multiplicado por h. Entonces vean que aquí ya la única variable es h. Esta r minúscula no es una variable, es una constante, es una cantidad que ya conocemos desde el principio, porque nos la están diciendo aquí en el enunciado, nos dice que la esfera tiene radio r. Entonces esto ya es como una cantidad dada, es una constante, ¿sí? Entonces la única variable aquí es la h, y ahora vamos a derivar y vamos a igualar a 0 para obtener los puntos críticos. Antes de empezar a derivar, podemos hacer las multiplicaciones para que nos resulte más fácil hacer las derivadas. Entonces vamos a tener pi por r cuadrado por h, y luego menos pi por h cuadrado por h, eso es h cúbica, entre 4. Bueno, pues esta función la derivamos. Recuerden que la r minúscula es una constante, la única variable es la h, entonces estamos derivando respecto de h. Así que tenemos una constante por h, su derivada, bueno, pues es la constante. Y luego acá tenemos una constante por h cúbica, entonces la derivada va a ser la constante por 3h cuadrada. Bueno, pues ese 3 aquí está, lo multipliqué de una vez y lo puse en el numerador, y acá queda la h cuadrada. Entonces aquí tenemos una ecuación en la cual nuestra variable es la h. Vamos a despejar la h de esta ecuación. Así que para eso podemos pasar este al otro lado positivo, volteamos la ecuación y nos queda esto de acá.
Ahora el 4 que está dividiendo pasa multiplicando, el 3pi pasa dividiendo, podemos simplificar cancelando esta pi con esta de acá, y luego el cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada. Entonces va a quedar la raíz cuadrada de 4 que es 2, la raíz cuadrada de 3 que no es exacta, se deja indicada, y la raíz cuadrada de r cuadrada que es r. Solamente se considera la raíz cuadrada positiva porque la h es una longitud, por lo tanto debe ser una cantidad positiva. Entonces este es el único punto crítico que obtenemos al hacer esto, por lo que sospechamos que este es efectivamente el punto en el que se va a alcanzar el volumen máximo, pero todavía habrá que demostrarlo con el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Lo haremos en un momento más, pero antes vamos a calcular la medida del radio del cilindro. Entonces anteriormente habíamos tenido este despeje. El radio r mayúscula al cuadrado es igual a r minúscula al cuadrado menos h cuadrado sobre 4. Bueno, pues aquí podemos sustituir lo que obtuvimos para h. Entonces al elevar al cuadrado nos va a quedar 4 sobre 3 por r cuadrado. Aquí está. Este 1/4 es, bueno, pues el 1/4 de aquí que está multiplicando h cuadrado. Y entonces hacemos las operaciones. Este 4 con este se cancelan y queda 1/3 de r cuadrado. Entonces 1 entero menos 1/3 son 2/3 de r cuadrado. Y luego este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y entonces vamos a tener raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de r cuadrada que es r. Podemos dejar así el resultado o podríamos racionalizar si multiplicamos numerador y denominador por raíz de 3 y nos quedaría entonces raíz de 6 entre 3 por r. Pero bueno, es lo mismo dejarlo así. Entonces ahí tenemos ya las dimensiones del cilindro. La altura del cilindro debe ser 2 sobre la raíz cuadrada de 3 por r y el radio del cilindro debe ser raíz de 2 entre raíz de 3 por r. Estas son las dimensiones. Ya solamente faltaría demostrar que efectivamente con estas dimensiones este cilindro es el de máximo volumen, que es lo que nos está pidiendo. Eso lo podemos hacer con el criterio, por ejemplo, de la segunda derivada. Pero bueno, antes de hacerlo podemos calcular el volumen del cilindro simplemente como una curiosidad. El volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces sustituimos aquí el valor de r cuadrado, que es esto elevado al cuadrado, o sea 2 sobre 3 por r cuadrado, y luego por la altura, y hacemos las operaciones, y entonces nos queda 2 por 2, 4 por pi, es 4pi entre 3 por raíz de 3 por r cúbica. Este es el volumen del cilindro máximo que se puede inscribir en una esfera. Entonces, para demostrar que efectivamente el volumen es el máximo posible, habíamos obtenido antes la primera derivada, volvemos a derivar con respecto de h, entonces como esto es una constante, su derivada es 0, y la derivada de esto de acá es esta constante por 2h, entonces ese 2 con este de 4 se simplifican y queda 3pi sobre 2 por h. Bueno, pues aquí hay que sustituir el valor de h del punto crítico. Entonces sustituimos 2 sobre raíz de 3 por r y hacemos aquí las operaciones. Y entonces, bueno, de hecho ni siquiera es necesario hacer las operaciones. Lo único que nos interesa es ver si la segunda derivada es positiva o negativa. En este caso vean que este número es positivo, pero al multiplicar por el menos, bueno, pues todo se hace negativo. Entonces la segunda derivada es negativa y eso implica entonces que en ese valor de h se alcanza precisamente un máximo. Entonces podemos garantizar que el volumen máximo se alcanza cuando h es igual a 2 sobre raíz de 3 por r y con eso entonces hemos terminado el problema. Ahora les dejo a ustedes dos ejercicios muy parecidos que también consisten en cilindros inscritos en un cono y en una esfera. El primer ejercicio dice que hay que encontrar el cilindro de mayor volumen que se puede inscribir en un cono de altura h y radio r. El segundo es encontrar el cilindro de mayor superficie, vean que aquí ya no habla del volumen sino de la superficie, que puede inscribirse en una esfera de radio r. Entonces son dos problemas muy parecidos. De hecho, para el segundo podemos usar el mismo dibujo que hicimos en este ejercicio, y para el primero, bueno, pues sí tendrán que hacer otro dibujo con un cono y con un cilindro y usar semejanza de triángulos. Son problemas que pueden hacer si han visto este video y los anteriores, bueno, pues podrán hacerlos con facilidad. Y si quieren ver la respuesta y el procedimiento completo, ese video ya se encuentra en mi canal en la lista de videos exclusivos para los miembros del canal. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse, para que veas más detalles acerca de las membresías. Entre los beneficios que obtienes al hacerte miembro del canal es el acceso a una lista de reproducción con cientos de ejercicios muy interesantes, como por ejemplo estos dos ejercicios de aquí. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.